Saludo a todos ustedes con gran entusiasmo en esta mañana en el que voy a tener el gusto de platicar un rato sobre historiografía guadalupana. Hablar de historiografía guadalupana es una tarea ingente, por no decir imposible. Y me atrevo a decir esto porque la producción bibliográfica en torno a la Virgen de Guadalupe es verdaderamente monumental. Hoy en día, la historiografía guadalupana incluye un gran acervo escriturario formado desde hace más de 400 años, durante los cuales se han ido congregando diversos pensamientos, reflexiones, pasiones y controversias, lo que demuestra que en los casi 5 siglos de existencia del culto guadalupano, los mexicanos han podido expresar libremente sus opiniones sobre el proceso guadalupano. Y en esto se han manifestado todos, tanto los pareceres apologéticos como los antagónicos también. Este gran contraste escriturario se debe a que ningún punto de la historia de México, ninguno, ha sido tan analizado y tan escudriñado como este. Algunos se han interesado en investigar detalladamente el tema de las apariciones, otros el origen y el desarrollo de su culto, otros la lectura iconográfica de la imagen, unos en pos de demostrar la autenticidad del milagro, otros, empero, su falsedad, sometiéndolo a severas críticas o a leyes sociológicas con gran rigor. Lo que no se puede negar, aun cuando se analice bajo una óptica rigurosamente científica, es que la presencia de la guadalupana, la fuerza espiritual que ha ejercido a través de varias centurias, ha sido tan viva, tan pujante, que no admite discusión. Se trata de una expresión social evidente, al grado de que aún los detractores más macizos, como sería Edmundo O'Gorman o Grading o de la Maza, aceptan el guadalupanismo como una manifestación social incuestionable. Decía don Ernesto de la Torre Villas que dentro de la intensa y muchas veces dramática historia de México, la aparición de la Virgen de Guadalupe, así como el nacimiento y el desarrollo de su culto, han influido profundamente en la formación de la mentalidad mexicana, en sus sentires, en sus procederes, en sus avatares. Tan es así que la Virgen es hoy por hoy un símbolo permanente de carácter nacional. Parte de este proceso surgió en el siglo XVIII con Miguel Sánchez. Él fue el primero que con su obra, Imagen de la Virgen María de Guadalupe, materialmente se desbordó en un ferviente nacionalismo. Un nacionalismo apasionadamente mexicano que va a aumentar en el siglo XVIII cuando el culto se sale de los límites de la religión y asume un carácter plenamente patriótico. Pero aún hay más. Su arraigo entre las clases más desfavorecidas se refuerza dramáticamente en la medida en que aumenta su desaliento, su desamparo, su impotencia frente a la adversidad. Este drama, que tanto ha desgarrado a México, esta búsqueda de amparo, de consuelo, de esperanza bajo el manto de la Virgen, me recuerda la obra de Altamirano, uno de los liberales de más enjundia del siglo XIX, quien con gran sentido de análisis decía que solamente, lo estoy citando, solamente ante los altares de la Virgen desaparece la profunda desigualdad social que existe en México. En otras palabras, se puede afirmar que la Virgen ha sido tal vez la única fuerza que ha logrado hasta hoy en día hermanar a esta tierra donde
nos ha tocado vivir. De todo este multifacético esfuerzo centenario, pues se ha ido formando un valioso trabajo historiográfico en el que se ha dado, como dice de la Torre Villar, un proceso dialéctico, a través del cual el mexicano ha ido formando su personalidad, su carácter, su idiosincrasia, para entender su propia esencia, la razón de su ser, de su conducta, de su destino. Este es, en fin, la historiografía guadalupana, tema al que pretendo presentar a la consideración de ustedes con gran humildad. Hablar de esto obliga ineludiblemente poner la mirada en el Nican Mapogua, documento princeps de la narrativa guadalupana, fuente primordial de la que se va a ir nutriendo durante más de 400 años el universo historiográfico guadalupano. Se conoce este documento como Nican Mapogua en referencia a sus dos primeras palabras, Nican, un adverbio que quiere decir aquí, y Mapogua, un verbo que querría decir se cuenta, de manera que se lee como aquí se cuenta. Pero aparte de ser el documento princeps del guadalupanismo, el Nican se considera además como una de las mejores obras escritas en el siglo XVI. Una obra que hoy nos permite conocer los refinamientos de la antigua lengua náhuatl, en lo que coinciden León Portilla, Poole, Lockhart. Como es bien sabido, el náhuatl clásico se conocía como Tecpilatoli, es decir, lenguaje noble, en contraposición con el llamado Macehualatoli, que era la lengua usada por los macehuales, por el pueblo. En el Nican Mapogua, tanto las formas reverenciales como la abundancia de metáforas, como sus disfrazismos, como sus modos de expresión, su riqueza estilística y su impresionante vocabulario, pues lo colocan indiscutiblemente dentro del género literario Tecpilatoli. Es tal su calidad literaria que se puede considerar al Nican Mapogua como uno de los grandes tesoros de la narrativa náhuatl. Es más, en opinión de León Portilla, y lo cito, la belleza, dice, y la hondura de su pensamiento, de esta joya de la literatura náhuatl, es digna de conocerse y disfrutarse en todo el mundo. Son las palabras de León Portilla. Ustedes coincidirán conmigo, es quizás el intelecto más sobresaliente en materia de filosofía o de literatura del mundo náhuatl. Por si fuera poco, otros opinan lo mismo. Richard Neville afirma que por su trascendencia en la vida devocional de México, el Nican es sin duda un elemento sumamente influyente en la formación cultural de México. Se cree que esta obra fue escrita por Antonio Valeriano. Los críticos más exigentes así lo consideran, y cuando digo críticos inteligentes va en serio, como la de O'Gorman, que abiertamente mostró siempre su antagonismo al guadalupanismo. Sin embargo, al tratar sobre la autoría del Nican Mapogua, acepta que fue Valeriano. Valeriano fue uno de los alumnos más sobresalientes del Colegio de la Santa Cruz de Tlateluco, esa extraordinaria institución, única en el continente americano, en la que un selecto grupo de indígenas manejaba altos niveles de ciencia, de historia, de filosofía. Allí, en ese centro de alta cultura, es donde se formó Valeriano, oyendo las cátedras de latín, de lógica, de filosofía, impartidas por Juan de Gaona, por Francisco Bustamante, por Juan Joger, así como las de Fray Andrés de Olmos o del padre Sagún,
con quien participó en la creación del Códice Florentino. Ese era Valeriano. Manejaba con toda fluidez y con gran elegancia, aparte del náhuatl, que era su lengua materna, el español y el latín, al grado de que, según Torquemada, él tradujo al náhuatl a Catón. Siendo un gran conocedor de la cultura náhuatl, él se percató de la importancia que para los indios había adquirido la devoción guadalupana, por lo que decide escribir el Nican Mopohua, que hoy sobresale dentro de la gran literatura colonial escrita en lenguas indígenas. Desgraciadamente, no existe hoy el manuscrito original de tan preciadísimo documento. Sin embargo, se han conservado varias copias antiguas, una de ellas contemporánea a la obra original. Esta copia está bajo resguardo de la División de Archivos y Manuscritos de la Biblioteca Pública de Nueva York, registrada con la referencia Monumentos Guadalupanos. Le da una datación de 1548. Entonces, ese Nican Mopohua que tienen allá está formado por 16 páginas escritas en párrafos seguidos, es decir, sin división alguna, como era una forma muy frecuente en otros textos náhuatl del siglo XVI. Ante ello, León Portilla, que lo paleografió y lo trabajó, lo organizó en 64 párrafos para más facilidad, para darnos a todos nosotros una mayor facilidad de lectura. Un brevísimo resumen del contenido del Nican sería el siguiente. Los primeros párrafos narran los diálogos iniciales que tuvieron Juan Diego y la Virgen la mañana y la tarde del 9 de diciembre, allá en el Tepeyac. Es entonces cuando ella lo invita a que vaya a ver al obispo para pedirle que le hagan allí, en el Tepeyac, una casita, así lo dice, donde entregaría ella a la gente todo su amor y toda su comprensión. Entonces, después de algunos ires y venires, Juan Diego le comunica a la Virgen que el obispo, lógicamente incrédulo, le ha pedido una prueba o señal para dar cuenta de lo que está sucediendo. Más adelante, Valeriano relata la llegada de Juan Diego al palacio arzobispal con flores recién cortadas de la cima del cerro para entregarlas al obispo Zumárraga a manera de prueba de la presencia de la Virgen. Entonces allí, frente a Zumárraga, Juan Diego desata su tilma, donde cargaba las rosas, que ruedan suavemente hacia el suelo. Sucede entonces el gran milagro. Para sorpresa de todos los presentes, aparece sobre la áspera tilma juandieguina la imagen de la señora estampada a todo color. Esta es así una muy, muy breve compendio de este documento Princeps de la historiografía guadalupana del siglo XVI. Como es evidente entonces, el guadalupanismo del siglo XVI es eminentemente indígena. Se manejó solamente en náhuatl. Y una vez habiendo visto la historiografía del XVI, nos vamos al 17, en el que va a pasar algo muy importante. Me refiero al surgimiento del criollismo, al desarrollo de una nueva mentalidad propia, con una inspiración de fuertes sentimientos nacionalistas que no había habido anteriormente. Sobra decir que en este nuevo escenario se presenta el surgimiento de una nueva historiografía guadalupana, cuyo mejor representante va a ser Miguel Sánchez. Su obra, la obra de Sánchez, se precia de haber sido la primera que narra en español versus el náhuatl del XVI, ahora ya se van a narrar en español,
y que se va a publicar. Es decir, visualicen ustedes, en el siglo XVI se escribía manualmente, me refiero a una pluma sobre un papel, mientras que en el XVII, salvo excepciones, los historiadores van a escribir siempre en español y van a publicar en las diferentes imprentas de la pujante industria editorial novohispana. Por ejemplo, la obra de Sánchez se publicó en la imprenta de la viuda de Bernardo Calderón, 1648. Este Sánchez era poblano de nacimiento. Se formó en la Real y Pontificia Universidad de México, donde oyó la cátedra de teología, que va a dominar como verdadera erudición. Sánchez va a ser un teólogo de gran prosapia, lo que le permitió excluir y darle personalidad a su imagen de la Virgen María, que escribe en el 48, como ya dije. Lo verdaderamente original, tanto de su obra como de sus sermones, que fueron brillantes, es que en ambos se descubre él claramente como un ferviente nacionalista. Insisto, lo que no había habido antes, un sincero patriota mexicano, un vibrante criollo, gran defensor de su patria, cuyas ideas no se habían visto nunca antes. Entonces, fíjense, sin el menor recato, él declara lo siguiente, y lo cito, dice: esta tierra dada por Dios es la de los criollos y no la de los gachupines. Así lo dice. Pero además, en su libro, presenta un párrafo francamente provocador, en el que confiesa sus sentimientos diciendo esto: movióme la patria, dice. Conste que antes de esto no se había oído nunca la palabra patria. Él dice: movióme la patria, los míos, los compañeros, los ciudadanos, los de este nuevo mundo. Movióme la imagen originaria de esta tierra y su primitiva criolla. Es decir, él tilda a la Virgen de Guadalupe como criolla, no como indígena, sino como criolla. Entonces, usando su sabiduría teológica, Sánchez logró hacer una interacción muy original entre las digresiones de la teología y el relato de las apariciones, siempre bajo la inspiración de un sincero criollismo. Según don Francisco de la Maza, Sánchez es el mejor ejemplo del guadalupanismo patriótico mexicano, así lo dice, guadalupanismo patriótico mexicano, que comenzó con este insigne criollo hasta hoy injustamente ignorado. Es decir, de la Maza nos reprocha que no se le ha dado su verdadero lugar a Miguel Sánchez. Entonces, como es evidente, el guadalupanismo del siglo XVI es eminentemente criollo versus el guadalupanismo del siglo XVI. Y una vez, habiendo terminado con el XVII, ahora nos toca poner los ojos en el XVIII, el siglo del despegue económico novohispano, el de la madurez, el de la consolidación, el de la gran riqueza económica y también el del barroco. Va a ser durante el 700 diría, cuando la Ciudad de México se convierte en uno de los centros financieros más importantes del mundo. Perdón. Fíjense, 2/3 de toda la plaza que estaba usando el mundo al finalizar el siglo XVIII
había salido de las minas mexicanas. Solo el Real de Minas de Zacatecas había producido la quinta parte de toda la plata en un momento en el que el mundo estaba contando en maravedíes. Zacatecas estaba haciendo 2,000 millones de pesos, mientras que en Europa contaban en maravedíes. Y la misma cantidad se exportó a Europa en barras. El 18 fue también el siglo del barroco, como la iglesia del Pocito, considerada el mejor ejemplo del barroquismo mexicano, proyecto del arquitecto Guerrero y Torres, que derrochó su arte en honor de la Virgen de Guadalupe. Desafortunadamente, solo una mínima parte de la población podía acceder a la gran bonanza novohispana. Tan es así que del 18 se ha dicho que fue el siglo del claroscuro, porque junto a tanta magnificencia, junto a tanta abundancia, predominaban numerosísimos grupos de la sociedad víctimas de la pobreza, de la ignorancia, de la enfermedad, de la desesperanza. Por si fuera poco, en dicho escenario se les viene encima una de las epidemias más feroces, lo que de alguna manera se comprende tomando en cuenta un escenario tan tenso, con una población físicamente débil y moralmente desgastada. Es a raíz de dicho drama cuando Cayetano, Cabrera y Quintero, adolorido, haciendo gala de su humanismo, toma su pluma y se pone a narrar el drama de su patria. El resultado va a ser la obra más brillante que se haya escrito en el siglo XVIII. Me refiero al escudo de armas de México. La obra narra con todo detalle el proceso de la epidemia más mortífera, la más asesina de aquel entonces, la del Matlazáhuatl. Es un término náhuatl que viene de Matlatl, que quiere decir red, y Záhuatl, que quiere decir sarna, porque la gente que se enfermaba se veía como que le hubieran puesto una red amarilla por todo el cuerpo. Se presentaba como una combinación de fiebre tifoidea con tifo, o como hepatitis epidémica con tifo, de manera que era un mal muy agresivo. Todo había empezado a fines de agosto, cuando en el obraje de San José, en el pueblo de Tacuba, varios trabajadores empezaron a sentir escalofríos, ardor de entrañas, dolor de sienes, flujo de sangre en la nariz e ictericia, se ponían amarillos. Y al quinto o sexto día se morían. 2 meses después del primer brote, para principios de noviembre, el virus entra en la Ciudad de México y allí sí adquiere dimensiones dantescas. La mortandad alcanzó niveles incontrolables en la capital, tanto que los cuerpos ya no cabían en los panteones de las iglesias, por lo que aquellos cuerpos que no lograban enterrar simplemente los enterraban a las acequias, lo que provocaba más contaminación aún. La crisis llegó a tal punto que tuvieron que instalar 5 panteones nuevos en las afueras de la ciudad, y cuando estos también se llenaron, instalaron un quemadero. Oigan esto, un quemadero por el rumbo de San Lázaro, donde hoy está la Cámara de Diputados, en la que estuvieron haciendo quemazones diario a lo largo de 7 meses. Se calcula que se quemaron entre 6 y 7,000 cuerpos. Entonces, dentro de este dantesco drama, que ni la farmacopea ni la medicina podían hacer frente, el único consuelo posible era la oración, que es a donde quería yo llegar.
Es en ese momento psicológico tan, no sé, tan delicado, tan dramático, tan doloroso, cuando la gente desesperada, habiendo tocado fondo, vuelve los ojos a lo único que les quedaba, la Virgen de Guadalupe. Entonces se organizan unas novenas en el santuario, a donde la gente iba a diario, arrastrándose casi completamente esperanzada en la Virgen. En el noveno día, o sea, en el último día de la novena, el mejor predicador de la arquidiócesis, don Bartolomé Felipe de Ita y Parra, propone que para bajar la fiebre sea coronada la Virgen como patrona de la ciudad. Cuenta Cabrera y Quintero que a partir de entonces la epidemia empezó a ceder. Naturalmente hoy, desde una visión racionalista como es nuestro pensamiento, pensaríamos que el descenso de la enfermedad fue porque ya iba para abajo el ciclo natural de la epidemia. Sin embargo, para ellos, para los novohispanos, los que había salvado del Matlazáhuatl, los que los había salvado del Matlazáhuatl, había sido la Virgen de Guadalupe. Por otro lado, cabe recordar que Cabrera y Quintero no era un improvisado cualquiera, era doctor por la Real y Pontificia Universidad de México, catedrático de la universidad. O sea que sabía lo que estaba escribiendo. Además era un humanista por todo lo alto, un hombre docto, que, repito, sabía lo que estaba escribiendo. Y este es el punto al que quería yo llegar para presentar a ustedes la interacción que se dio entre la gente abatida y desesperada, hecha pedazos, y la Virgen de Guadalupe, que acababa de librarlos del Matlazáhuatl, lo que nos permite ver la interconexión que se dio entre la historia viva del siglo XVIII y la historiografía guadalupana. Y así llegamos a la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810, cuando en el pueblo de Dolores, Hidalgo, llamó a misa a sus feligreses, como era la costumbre de todos los domingos. Lo normal era sonar la campana para anunciar que iba a empezar la misa. Solo que esta vez el señor cura, inesperadamente, en vez de empezar la misa, le propuso a la gente salir a luchar contra el mal gobierno. Y su feligresía, sin pensarlo más, respondiendo fielmente a la invitación de su párroco, cogen a sus mujeres, a sus hijos, se arman con lo que pobremente tenían, hondas, palos, herramientas de labranza, tal vez unas cuantas armas, y se van a San Miguel. Pero al pasar por el santuario de Atotonilco, Hidalgo casualmente vio en la sacristía un cuadro de la Virgen de Guadalupe y creyendo que le sería útil, toma la imagen, la pone en un asta y la usa como bandera, sabiendo la devoción que la gente le tenía a la guadalupana. Pues como todos sabemos, a partir de ese momento, la Virgen se convirtió en el emblema de la insurrección, alineándose a los deseos de los más necesitados. Y se convirtió, por supuesto, en la primera bandera de esta nación. En ese momento, el culto a la Virgen se sale de los límites de la religión y, lo más importante, invade la esfera de lo político, con lo que asume automáticamente
pues un carácter intensamente patriótico. Es a partir de entonces cuando se empieza a popularizar el famoso grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines! Entonces, ante esas demostraciones pues tan cáusticas, tan agresivas, los españoles empezaron a repudiar a la guadalupana, a tal punto que llegó a provocar incidentes francamente ridículos, como este que narra Altamirano. Cuenta él que en plena guerra de independencia, el famoso batallón expedicionario de Asturias, comandado por don Juan Cándano, es decir, la élite de las tropas realistas, ocupan el pueblo de San Juan Coscomatepec y que, habiéndolo encontrado completamente desierto, porque la gente había huido, al estar inspeccionando una casa, algunos soldados vieron allí una pintura grande de la Virgen de Guadalupe. Entonces, tal vez tomando en cuenta la rabia que traían los españoles, se les ocurrió fusilar a la pintura, tal y como hubiera sido el fusilamiento de un prisionero insurgente. Es decir, le dieron de balazos al cuadro. Sin embargo, a pesar del resentimiento de los españoles en contra de la Virgen insurgente, nunca pudieron lograr que se apagara en los mexicanos esa devoción, esa fidelidad a prueba de fuego que habían tenido ellos desde antaño. Y menos aún ahora, porque ahora no solo querían a la Virgen per se, sino aparte de ese sincero amor de toda la vida, ahora la veían como símbolo de insurrección, como símbolo de la que les daba esperanza de la tan anhelada libertad. Es más, la devoción guadalupana fue de tal magnitud que en el 19, oigan esto, llegó a invadir hasta los templos masónicos. Se sabe que los miembros de la logia yorquina, formada por los antiguos insurgentes, tenían una suerte de simpatía hacia la Virgen, pues porque los había ayudado cuando la independencia. De la misma manera, todavía a mediados del siglo, muchos pensaban que si en 1847 hubieran puesto a la Virgen como bandera nacional, los yanquis no hubieran logrado entrar a México, ni tampoco los franceses en el 67. Les propongo a ustedes ver esto para entender la mentalidad del momento, ¿no? Más adelante, ya para la primera mitad del 19, comenta Altamirano que el culto a la Virgen había seguido tan ferviente y tan universal como en el 810. Y es que los liberales, aunque no eran creyentes, también la querían por haber sido la bandera de la independencia. Decía Altamirano, yendo un poco más allá, que, lo cito, el día en que no se adore a la Virgen del Tepeyac, habrá desaparecido la nacionalidad mexicana. Y para cerrar el 19, quisiera poner ante la consideración de ustedes la razón por la que presenté a Altamirano como un emblemático representante de tan conflictivo siglo. Siendo un profundo conocedor del carácter y la idiosincrasia de nuestro pasado y de nuestro pueblo, supo estar abierto a la comprensión y al análisis de los valores mexicanos. En su obra, La Fiesta de Guadalupe, se centra en uno de los temas más debatidos por los mexicanos. Y en este contexto él, con inmenso respeto, notable conocimiento de las fuentes históricas, así como con un fino sentido de la historia, reflexiona en torno a las apariciones de la Virgen de Guadalupe.
Es por todas esas razones por las que pues me atreví a presentar ante ustedes a este valioso mexicano al que se llamó Ignacio Manuel Altamirano. Y llegamos al siglo XX y el XXI. En el XX va a predominar una sociedad más cosmopolita, plenamente urbana y muy desinteresada de las cosas de Dios, muy alejada de la Iglesia y completamente indiferente a la religión. Sin embargo, a pesar de dicho escenario, la historiografía guadalupana no solo siguió adelante, sino que despegó de una manera verdaderamente inusitada. En el 20 y lo que va del 21, la producción historiográfica guadalupana vio por primera vez una expansión universal de tal manera importante que, rompiendo las fronteras de México, provocó que un buen número de investigadores extranjeros se interesaran en el fenómeno guadalupano. De suerte es que ante este escenario tan abundante y tan prolífico, me pareció interesante, bueno, no solo interesante, sino indispensable, escoger solo 2 ejemplos emblemáticos como representantes de los últimos 50 años. Uno de ellos, don Ernesto de la Torre Villar, escritor, director del Archivo General de la Nación, historiador, humanista, merecedor de múltiples homenajes y honoris causa. Entre otros, él recibió las palmas académicas de la República Francesa. Él escribe sus testimonios históricos guadalupanos en 1982. Esta obra verdaderamente marca un hito en lo que a historiografía guadalupana se refiere. Y digo que marca un hito porque se trata de una colección documental detalladísima, muy penetrante, muy académica, muy completa de la historia del guadalupanismo mexicano. Su libro cuenta con cerca de 1,500 páginas en las que don Ernesto presenta casi 500 años de obras guadalupanas y las presenta con toda fidelidad, unas antagónicas y otras apologéticas. El otro que también quisiera comentar con ustedes fue don Edmundo O'Gorman, historiador, filósofo, abogado, profesor universitario, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de la Historia, Premio Nacional de Ciencias y Artes. O'Gorman, como es bien conocido de ustedes, fue un gran innovador en el campo de la historiografía mexicana. Tan es así que desde sus primeros trabajos criticó abiertamente lo que llamaba la tradición documentalística, porque según él deshumanizaba la historia. De suerte que tuvo grandes debates con sus contemporáneos como León Portilla, como Silvio Zavala. Pero respecto al guadalupanismo, él empieza su obra confesando que por reverencia a su abuela materna, que había sido una mujer muy religiosa y sobre todo gran devota guadalupana, por respeto a ella, se había resistido a publicar su trabajo, pero que por una ética interna de él, en su conciencia, consideraba de gran importancia dar una verdadera explicación histórica de las tesis aparicionistas tradicionales. De ahí sale su destierro de sombras, fíjate. Él quería desterrar las sombras que había sobre el tema y darles luz. Todo se llama destierro de sombras, luz en el origen de la imagen y el culto de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac.
salta a la vista que su pensamiento era plenamente antiaparicionista. Hoy me permito poner a la consideración de ustedes estos dos titanes de la investigación histórica del siglo XX. Y un poco a manera de epílogo, quisiera mencionar a unos cuantos de los investigadores extranjeros que han enriquecido la historiografía guadalupana. Está David Brading, Ernest Burrus, Stafford Poole, también los alemanes Achim Dietrich con su So hatte keine Volk getan, Guadalupe und der Wehrgott, o está también Richard Nebel con su Santa María Tonantzin, Virgen de Guadalupe, Religiose Continuität und Transformación en México. Hay obras escritas en francés, en italiano, en latín, y desde luego lo que se ha hecho en México, que ya no tengo el tiempo de comentar, como por ejemplo el doctor Eduardo Chávez Sánchez, con un muy buen puesto, doctorado en la Universidad Urbaniana de Roma, que tiene la virtud de haber entregado todo su intelecto al conocimiento del guadalupanismo, pues ya no es posible comentarlo al detalle. Y seguramente hay más. Sin embargo, a la luz de la historiografía guadalupana internacional, pues me permito, darles a ustedes las gracias pues por su paciencia, por haberme escuchado, y me permito presentar también a la consideración de ustedes unas cuantas imágenes de tan valioso tema. Gracias. Picando, ¿a dónde le pico? O sea, ok. Empezamos en el siglo XVI con el Nican Mopogua. Aquí tienen ustedes una foto de las hojas que están allá en Nueva York. Da un total de 16 páginas. Nican Mopogua, ahí se ven las palabras en la flecha, que quiere decir aquí se cuenta, Motecpana en Quequin, se pone en orden, ¿no? Fue, repetidas veces lo digo en náhuatl del siglo XVI, como era la costumbre, con tinta ferrogálica sobre papel europeo. La caligrafía es la acostumbrada en el siglo XVI. Cabe notar, como también ya dije, que no se usaban espacios, sino que la información va corrida, se presenta en un solo párrafo de principio a fin. Hay unas investigaciones muy buenas hechas precisamente en la Biblioteca Pública de Nueva York, donde han encontrado una filigrana en una de las hojas del Nican. Y esto se debe a que, como ustedes saben, en México se introdujo el uso de papel de algodón recién terminada la conquista, la mayor parte del cual se importaba de Europa. En algunos casos el papel presentaba marcas de agua que indicaban su procedencia. Entonces aquí lo tenemos en la lámina 3 verso, 4 recto del Nican, aparece una suerte de cruz de San Jorge con el escudo de armas de Génova. Entonces se conoce que este era papel importado de Italia, que se mandaba a España y de España al Nuevo Mundo. Esta es una exposición, esta imagen es de una exposición que acaba de haber en la Biblioteca Pública de Nueva York. Aquí tienen al Nican Mopogua muy enmarcado para ser visto por los visitantes. Y aquí están los comentarios de la cartilla que el museo puso de esto, ¿no?
vuelvo al asunto. Fue escrito por Antonio Valeriano, de los más distinguidos del Colegio de la Santa Cruz, pero además también fue un político de alto rango. Ocupó puestos de juez y gobernador de la República de Indios durante 35 años. Por eso les muestro este cachito del Códice Oban. En el folio 58 verso, tenemos a Valeriano con el antropónimo, como se acostumbraba entonces. Arriba está una ave, Tototl, y luego el símbolo del agua, Atl, que quiere decir Atototl Antonio, Antonio Valeriano, y sentado en un asiento con respaldo, como competía a su alta dignidad, con su bastón de mando, que era usado por los presidentes, los personajes de alta jerarquía. Aquí nada más para que se deleiten con la melodía del náhuatl, se los pongo y traten de leerlo. Nican mopowa motecpana, incuenin yancuican, hue tlahuamuizoltica, monexchiti insencuisca, ichpochtli, Santa María, Dios Inanzi. Aquí se relata, se pone en orden, como hace poco, de manera portentosa, se mostró la perfecta doncella, Santa María, Madrecita de Dios. Y nos vamos al 17. Aquí está la obra de Miguel Sánchez, que por supuesto está resguardada en las extraordinarias colecciones del Centro de Estudios de Historia de México. Sánchez, como ya lo dijo, nació en Puebla y estudió en la Universidad de México y tuvo fama de ser muy buen predicador. El título, un titulote como se acostumbraba entonces, La Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida, etc. Con licencia de México. Y abajo me pareció muy curioso lo que dice, véndese en su tienda en la calle de San Agustín, para aquel que lo quiera comprar. El patriotismo de Sánchez, entonces, queda explícito en este grabado. Tiene dos águilas que representan al águila mexicana y la Virgen está posada no sobre un ángel, como era la tradición, sino sobre un nopal mexicano. Y a su derecha y a su izquierda están los criollos, que es lo que tanto favorecía Miguel Sánchez. Es otro de los escritores del siglo XVII, Luis Becerra Tanco, otro más, y Francisco de Florencia. Huelga decir que todos están aquí en las colecciones del Centro de Estudios de Historia de México. Y nos vamos al siglo XVIII. Esta es la portada del escudo de armas de México, en donde Cayetano escribió el drama que pasó. Lo que quiero que vean ustedes es a la Virgen, en la parte superior derecha, descendiendo sobre la sufrida Ciudad de México para relevarlos de tan terrible tragedia que se había cernido sobre ellos. En la parte central de abajo están todos los cadáveres de los muertos y luego a derecha e izquierda se ven 4 individuos que son los criollos, porque sigue el criollismo, los criollos que alentaron este proyecto de coronar a la Virgen. Y ya en el ángulo superior, o sea, ángulo medio izquierdo, está secretamente don Cayetano de Cabrera y Quintero. Ahí lo pueden ver. La retaguardia, aparece Cabrera y Quintero, abajo los muertos. Aquí el grabador, que era nada menos que Ibarra, y Baltasar con Troncoso, el grabador. Y ese es el escudo de armas en la filacteria, dice, escudo enviado para la salvación de la ciudad, la Virgen para ayudar a México. Aquí está el censo de entierros, publicado también allí, provocado allí. Lo que me llamó mucho la atención es el resultado.
Total, 40.157 muertos. Quemados en San Lázaro, 7.000. Gran drama para México. Y nos vamos al 19. En la madrugada del 16, es cuando Hidalgo toca la campana, vienen todos y lo siguen con el lema Viva la América, muere el gran movimiento. En ese momento se inicia el movimiento por la independencia de México. Al pasar por Atotonilco, en la parroquia, el padre Hidalgo ve el pendón, un pendón que tenían allí. Se lo saca, le pone una lanza y en ese momento encabeza a toda la rebelión. Es cuando la Virgen se va a convertir en patrona de la insurrección y primera bandera de México. Saliendo de los límites de la religión, la Virgen invade la esfera de lo político, asumiendo un carácter enteramente patriótico. Aquí puse a Manuel Altamirano, pues no pude resistirme. Nació en Tixla, Guerrero, y fue hablante de náhuatl hasta los 15 años, por ahí, toda su adolescencia. Él aprendió español después, y con ese español hizo toda la obra que tenía. Aquí es donde dice, hoy se celebra una gran fiesta en la República, una de las mayores fiestas del mexicano. La primera, seguramente en popularidad por su universalidad, pues la toman parte igual los indios que la razón. Allí están todas las razas de la antigua colonia, todas las clases de la nueva república, todas las castas que viven en nuestra democracia, todos los trajes de nuestra civilización. Nadie se exceptúa y nadie se distingue. Es la igualdad ante la Virgen, que es la idolatría nacional. Y nos vamos al 20. En la portada del Francisco de la Maza, que él dijo una famosa frase que está en este libro. El guadalupanismo, dice, y el arte barroco son las únicas creaciones auténticas del pasado mexicano. El libro de Ernesto de la Torre Villar, en donde pone una serie de obras, no deja pie con cabeza, que no les mencioné yo, desde el pregón del Atabal, un poema en náhuatl, hasta las cosas de ya el 19 tardío. Y aquí está el libro de Borman, ¿no? En otras palabras, él quiso averiguar las razones históricas que dieron cabida a la tesis aparicionista. Reconoce, sin embargo, la carga de fervor espiritual y nacionalismo que la imagen provocó. Tengo de Richard Nebel, Santa María Tonance, ya traducido al español. El de Stafford, The Origins and Sources of a Mexican National Symbol. Y esta está calientita, todavía ni siquiera sale a las librerías en Alemania. So hat keinen Volk getan, Guadalupe und der wahre Gott. Y con esto, ahora sí, me permito dar a ustedes enormes gracias por haberme concedido el honor de escucharme en esta charla. Gracias. No me tardé mucho. Estuve bien en tiempo.